Y son las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Y estamos en Américas Web Radio transmitiendo para ustedes. Hablemos venezolanos, tenemos unos cuantos chismes hoy. A ver, comencemos con los buques. Comencemos cuéntame. con el chisme de los buques. Explícame eso de los buques, porque los venezolanos están en el sur de la Florida todos alborotados porque los buques van a ser detenidos por los buques americanos, de los buques de iraní y de los buques y de los buques. Y yo no sé si están hablando de los buques esos o están hablando de los buquis de allá de México, del grupo de los buquis, no. Sí, de los buquis, ¿ok? No, lo que Okay, ocurre, aclara la cosa. Lo que ocurre es que, mira, Venezuela fue en algún momento el primer país exportador y productor de petróleo del mundo. En algún momento. Las compañías americanas tenían un tratado con Venezuela, en el cual se conocía como el 50-50. Sí. Entonces, las compañías americanas le iban a dar un 50% del valor del petróleo al gobierno venezolano. Eso significaba que de frente, cada vez que extraían el petróleo, era vamos a suponer que costaba $2, yo te voy a dar $1 a ti, gobierno de Venezuela. Exacto. Con ese otro $1, yo voy a explorar, perforar, bombear, refinar, hacer el trabajo duro, hacer todo el trabajo. Le pago a todos los empleados venezolanos en esa cuestión. Claro, voy a traer algunos especializados de afuera. Claro. ¿Ok? Gente que sabe. Y con la ganancia voy a pagar impuestos sobre la renta. O sea, el Estado venezolano recibía más del 50% de el dinero que se ganaba en la extracción en la operación del petróleo. ¿Ok? Y con ese dinero, bueno, el país se convirtió en una de las grandes potencias económicas de Latinoamérica. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó? Que vino un mal negocio. Porque acuérdate que las grandes refinerías se hicieron durante el periodo de los petroleros americanos y holandeses, o sea, la compañía Shell, que es holandesa, la British Petroleum y sobre todo la Creole Petroleum Corporation, que es una división de la Standard Oil, ¿ok? Conocida, era la empresa petrolera de los Rockefeller. Bien. Hasta ahí, extraordinariamente bien. Pero después vino la supuesta reversión petrolera o la nacionalización del petróleo por parte de Carlos Andrés Pérez. Y se le entregó al Estado venezolano toda la operación. Y hagámosle fiesta. Y hagámosle fiesta. Sí, señora. Sí, señora. Durante la primera generación de personas formadas por las compañías petroleras, lo que es la industria petrolera venezolana siguió funcionando de la misma manera como funcionaba cuando los petroleros americanos y holandeses trabajaban en Venezuela. No había problema, porque había una organización gerencial y una organización técnica de ingenieros y técnicos que sabían lo que estaban haciendo, porque pasaron 30, 40 años de su vida trabajando en la industria. Por supuesto. Ok. Durante ese tiempo se formaron ciertos gente de la industria petrolera que continuó la tradición hasta la llegada de Chávez. Cuando Chávez llega al poder, lo primero que hace es el dichoso, ¿te acuerdas del dichoso paro petrolero? Votan a los gerentes medios y altos
que sabían cómo se manejaba, cómo se administraba, se manejaba toda la parte administrativa, pero también votaron a los ingenieros y a los técnicos, y a los técnicos que sabían cómo sacar y procesar y todo eso, incluso a los marinos mercantes que no estaban en Venezuela, estaban en un barco a 3.000 millas de distancia. A todos los votaron. Sí, señor. ¿Y qué ocurrió? Que colocaron en posiciones a gente que eran incapaces o que no sabían exactamente cómo era que se manejaba la cuestión. No venían de la industria petrolera. No, era como poner a hacer una cirugía de corazón abierto a un oftalmólogo. Poco más o menos. O a un norcego, o sea, uno que siembra árboles, ¿cómo se llama? Sí, exacto. O sea, pusieron gente que podrían haber sido capaces en otros campos, pero no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo. Y tan fue así que a partir de ese momento los accidentes en las refinerías estaban a la orden del día. Y fue cuando Cardón explotó y fue cuando todas estas refinerías empezaron a tener problemas. Es más, yo me acuerdo de un amigo ingeniero que me dijo: Carlos, las válvulas de presión, que hay que cambiarlas cada 5 años, tienen 15 años de estar pasadas. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, claro, las válvulas demostraron ser muy buenas, pero tienes que entender que si una válvula falla, puede explotar un complejo petroquímico o una refinería. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al final de la jornada, la refinación de gasolina es una fórmula muy precisa. ¿Okay? No te creas que simplemente se extrae la gasolina de una columna de refinación. No, la cosa es mucho más complicada, porque la gasolina es una mezcla de diferentes productos. ¿Okay? No es solamente petróleo refinado. La gasolina tiene una serie de factores. Entonces, es un proceso. Es un proceso, y es un proceso muy delicado y que tiene que tener un control de calidad muy específico, porque si no, toda la industria moderna basada en gasolinas y en combustibles se daña. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Pasó precisamente eso. Se dañaron las refinerías y quedaron completamente tiradas al suelo. ¿Ok? El gobierno de Maduro, demostrando una absoluta y total incapacidad, les dijo: bueno, tenemos que buscar a alguien que nos ayude en esto, echándole la culpa al imperio de su propia ineptitud. Y entonces llamó a los iraníes, que tienen una tradición de manejo de la industria petrolera. Los iraníes ya estaban en Venezuela, dijeron: vamos a arreglar esto, y se dieron cuenta que las refinerías estaban en un estado tan decadente que era mejor importar gasolina que producirla en Venezuela. Fíjate qué tristeza. ¿Okay? Pero eso no es acaso lo que es el socialismo, pues. El socialismo es descalabrar todo lo que es productivo. Todo el sistema económico, claro. Todo el sistema productivo. Y compartir la pobreza. Y es lo que ha estado pasando aquí por 2 meses con este virus chino. Bueno, anoche nos dimos cuenta, esta madrugada nos dimos cuenta de lo que pedimos: unos huevos con queso, unos huevos revueltos con queso, ¿y qué nos dijeron? No había queso, y tampoco es jalapeño. Y no había tampoco. O sea, ya estábamos experimentando aquí en los Estados Unidos lo que se experimentaba en Venezuela en los 70. No hay. No hay. Esta semana no hay, pues me vamos a ver la semana que viene a ver si hay. Ver si hay. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que los comunistas, los socialistas crean la crisis, el caos, y después vienen ellos con las soluciones. Sí, la solución es la dependencia. No, la solución es dependencia del Estado. Esa es la solución. Esa es la solución de ellos. Exacto. Entonces, yo me quedé asombrada porque en uno de mis discursos que di, en uno de las reuniones que me invitan aquí los americanos a que yo hable del socialismo, pues yo soy muy famosa aquí en Georgia porque yo hablo en contra del socialismo. Okay. Me estoy poniendo famosísima aquí con los blancos. Claro. ¿Okay?
Y con algunos negros también, porque ya mañana viernes tengo una conferencia con la comunidad negra. Ok. Entonces, yo les digo a ellos que la situación con el comunismo y el socialismo es que ellos crean las crisis. Claro que sí. Ellos crean las crisis, crean los caos, crean los problemas y después vienen con la solución, que es la dependencia del gobierno. Exacto. Y que yo estoy aterrada viendo cómo con esta enfermedad, con este virus, de China, porque vino de China. Sí. El virus chino, las personas americanas se cayeron directico en la trampa. Sí. Y dieron más de la mitad de sus libertades personales por la idea, por la idea de que el virus los va a matar. Exacto. Y sabiendo que el flu mató más gente en el gobierno de Obama que lo que el COVID-19 pudiese estar matando ahorita a las personas. Entonces me quedé asombrada porque yo se los digo a ellos, que ellos están siendo o sea, están siendo manipulados por las estrategias comunistas y socialistas. Sí. Y que se den cuenta que ellos están trabajando a nivel no solamente interno, afuera también, porque si te das cuenta, China manda el virus, controlan a Hong Kong, a la Organización Mundial de la controlan Salud. a Hong Kong porque Hong Kong estaba en la calle, sí, con los muchachos. Exacto. Controlan a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas empiezan a informar pura falsedad. Sí. Ponen en pánico a todas las naciones. Neutralizan a Taiwán, que está diciendo desde antes, tenemos la fórmula para que todo esto pare y no es... Exacto. Y, ¿okay? En Europa, el gobierno incentivó a su gente que salieran a abrazar a los chinos que estaban llegando. Ajá. ¿Y dónde fueron los mayores muertos? Fue en España y en Italia. En Italia. ¿Ok? Y entonces después vinieron con la solución. Ok, está bien, sí es cierto, ahí está el virus. Vamos, entonces cada quien quédese en su casa. O sea, controlando la forma de producción de las personas, les cortaron las libertades de salir y entrar cuando les diera la gana. Los negocios se fueron a la quiebra. O sea, todo esto que estamos experimentando en los Estados Unidos es exactamente la receta de cómo controlaron a los venezolanos en Venezuela con otros tipos de crisis y otros tipos de estrategias, pero es la misma, someter a las personas que estén en su casa. Quitarles primero la riqueza. Quitarles la independencia. Y quitarles la independencia económica. ¿Ok? Digo, el otro día vi que arrestaron a un muchacho que se había metido en un gimnasio a hacer ejercicios. Lo arrestaron porque estaba violando la ley. Mientras que a violadores que eran 10 los pusieron presos, los pusieron libres, en libertad. Los pusieron libres. Entonces, esto parece Chávez. No, esto parece Chávez, que Chávez puso a mucha gente presa, libre, y les entregó armas para que lo defendieran a él en sus actos tiránicos. Bueno, ya regresamos. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG@gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG@gmail.com for 3 easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. Quick Stakes, that's Q-U-I-K Stakes, are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of Quick Stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's Quick Stakes, Q-U-I-K Stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Y estamos desde la Rinconada, ¿no? Digo, estamos en Hablemos Venezolano. Quiero tocar un temita que va enlazado con eso que vas a hablar. Ok. ¿A quién vamos a servir aquí en este país? ¿A quién vamos a defender en este país? Es la pregunta que tenemos que hacernos ahora todos los latinos que están inmigrando de sus países a los Estados Unidos, en la que los hijos están naciendo aquí, pero todavía están defendiendo el país que no les dio oportunidades, que no les dio ningún tipo de riqueza, que no les dio ningún tipo de empleo, ni de casa, ni nada, sino que llegan aquí es a venir a destrozar al país. Y entonces son nacidos aquí, porque son nacidos acá, porque los padres son ilegales, pero son nacidos acá. Entonces tú te preguntas y le haces las preguntas a ellos: en caso de una guerra entre el país de tus padres y los Estados Unidos, ¿a quién vas a defender? Dale. Ok, la primera pregunta tiene que ver con la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Que dice que toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos un conflicto tremendo con las constituciones de los países latinoamericanos. Sí. México y Venezuela reconocen la ciudadanía de la nacionalidad venezolana a las personas nacidas en territorio venezolano o en territorio mexicano, a las personas nacidas en naves y aeronaves con bandera del país. Y hay una tercera opción, que es si papá o mamá son venezolanos o mexicanos, esos hijos son nacidos en otro país. Nacidos en otro país, esos hijos, aunque hayan nacido en la Luna, o en Marte, la Antártica, o en Marte, en donde sea, sí, esos una hijos nave espacial. Esos hijos son de nacionalidad de esa bandera. Venezuela y México. Entonces, yo creo que los Estados Unidos tienen que lidiar con una modificación de la 14ª enmienda, en la cual toda persona nacida en los Estados Unidos que no tenga alianza con otra nación, ¿ok?, es ciudadano de los Estados Unidos. Pero si un hijo de un ciudadano venezolano nacido en los Estados Unidos no se le declara inmediatamente ciudadano estadounidense, entonces ese es un ciudadano venezolano o es un ciudadano mexicano, no es un ciudadano de los Estados Unidos, y hay que modificar la 14ª enmienda para dejar muy sentado en claro de que los Estados Unidos respetan las constituciones tanto de México como de Venezuela en ese sentido. ¿Ok? Esa es una modificación muy pequeña, pero muy puntual, que eliminaría lo que, ¿cómo se llaman? Anchor babies, niños anclas. Los niños anclas. Los niños anclas en los Estados Unidos. Bueno, esa es la primera. La segunda es que aquí hay una serie de organizaciones no gubernamentales que están francamente haciendo actividades en contra de los Estados Unidos, sí. ¿Okay? En contra de lo establecido por la ley y la Constitución de los Estados Unidos. Durante el proceso de que tú te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos, no se te considera ciudadano de los Estados Unidos hasta que tú no hayas hecho el juramento de ciudadanía. Y no eres ciudadano de los Estados Unidos hasta que no emites ese juramento. Y en ese juramento se establecen varias cosas. La primera, que tú tienes que respetar la Constitución y las leyes establecidas de los Estados Unidos de América. Eso es lo primero. Lo segundo, que tú renuncias a la nacionalidad y ciudadanía que tú tenías anteriormente. Así que esa idiotez de que son venezolanos americanos con doble nacionalidad no existe. Aquí no. No existe. O ellos no supieron que estaban haciendo una juramentación, y que aquí, cuando tú juramentas y no cumples, eres considerado un traidor a la nación. Es considerado un fraude y el acto es unificado. Y es unificado. Ok, exacto. Ese es lo segundo. Lo tercero es que tú tienes que portar armas a nombre de la nación en caso de que así sea exigido por la ley, o prestar servicio a las Fuerzas Armadas de forma civil si así lo exige la ley. ¿Ok? Y en el tercer caso era
¿Cuál era el tercer caso? Ya se me fue la pájara. Sí, que tienes que prestar servicios a la nación por servicio civil, si así te lo exige la ley. Por ejemplo, las cortes, ir a las cortes. No. Esto quiere decir que si tú vas a representar, si a ti el presidente te nombra cónsul de los Estados Unidos en tal lugar, tú tienes que ir. Representar a tu país. Representar al país. No te puedes negar. No te puedes negar. Entonces, esas son las condiciones. Entonces, veo con mucha preocupación que hay gente que ni siquiera son venezolanos no son estadounidenses por naturalización, o lo son y están combatiendo, por ejemplo, la segunda enmienda de la Constitución. Señores, las 10 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos no son enmiendas per se, son condiciones que se establecieron para que la Constitución fuese aprobada. Si esas condiciones no se cumplen, la Constitución de los Estados Unidos queda anulada y por lo tanto no se puede modificar ninguna de las 10 primeras enmiendas. Tú puedes modificar de la enmienda 11 en adelante lo que tú quieras, pero en el momento en que se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, se dice, esta Constitución va así, siempre y cuando se cumplan estas 10 primeras condiciones. ¿Ok? ¿Por qué se hizo? Porque los padres fundadores de los Estados Unidos estaban muy conscientes del desmadre que se iba a formar, del gran peso que el Estado tiene sobre los ciudadanos, y por lo tanto ellos querían proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en contra de la máquina aplastante que representa el gobierno, representa el Estado sobre los ciudadanos. Por eso es que en Estados Unidos no hay los abusos que ocurren en Venezuela, por ejemplo. Sí. ¿Okay? Bien. Ahora, bueno, algunas veces caemos en la República Bananera, específicamente cuando están los demócratas encargados del país, ahí salen muchas cosas, por el caso con los davidianos, por el caso con los bounties, con el señor de allá de arriba de Ohio que lo mataron en pleno invierno. Tú sabes, esos son los abusos demócratas. Entonces, pero en esta semana surgió, bueno, está surgiendo el chisme de la tal Carmen Jiménez, que está de candidata por cierto, en Hallandale Beach, Florida, ¿okay? Cuando esta señora trabajó directamente con Hugo Chávez Frías en la creación del ALBA, que es la contraparte en contra de los Estados Unidos. Espérate un momento. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella en este país? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella en este país? Entonces, tú sabes que a mí me sugirieron ponerme en contacto con ella porque ella era republicana del sur de la Florida, que ella me podía poner en contacto con los venezolanos en el sur de la Florida. Me dieron el teléfono. Yo hice lo que dice Cortés no quita lo valiente. Yo hice la llamada, le dejé el mensaje que me llamara, nunca me llamó. Menos mal que nunca me llamó, porque ya no estamos enterando. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la perlita? Recuerda, que la señora Jiménez fue parte de esta suerte de conspiración en contra de los Estados Unidos desde Venezuela, entre Venezuela y Cuba, para la creación del ALBA. ¿Qué es el ALBA? El ALBA es el tratado de querer unificar a toda Latinoamérica en contra de los Estados Unidos. En contra de los Estados Unidos, claro. Entonces, dice aquí una señora, una L.K. Lancasterland, en un Twitter bastante largo. Dice, voy con el hilo. ¿Recuerdan el caso reciente de la chavista Carmen Jiménez, que pretende lanzarse como alcaldesa de Hallandale, Florida? Resulta que esta mujer no está sola en este entramado del chavismo disfrazado de oposición para tener ciertas cuotas de poder en Estados Unidos, aprovechándose de su condición de doble nacionalizados. Para empezar, como ya te expliqué al principio, la doble nacionalidad no existe. O son venezolanos o no son venezolanos. Pero esta gente no ha roto
su dependencia con Venezuela. No. ¿Ok? Mira, el tipo ese David Sharife, él se hace llamar venezolano americano. Él hace 4 años era en Caracas, era concejal y hoy es ciudadano americano. Explícame eso, ¿cómo? ¿Cuántos años tardaste tú en ser ciudadano americano? 12 años. Yo 17. O sea, explícame eso, ¿cómo sucedió eso? Ok. Y después, ¿y cuántos años han pasado hasta el momento en que te definiste para lanzarte a un puesto público en los Estados Unidos? Bueno, tengo casi 26 años acá, 26, 27 años. Me tomó 12 años, más de 15 años creo. Más de 15 años. Sí. Y estos vienen así a rajatabla a decir que tú no tienes derecho de paracaidista. Ok. Ajá. Entonces, existe un grupo de venezolanos que trabajan en contra de Donald Trump, como la chavista Carmen Jiménez, quien ha mostrado claramente su rechazo hacia las políticas migratorias e incluso ha chantajeado públicamente al presidente diciendo que los venezolanos, los que tenemos la doble nacionalidad, no vamos a votar por él. ¿Sabe una cosa, señora Jiménez? No existe la doble nacionalidad. ¿Ok? Si usted dice que usted tiene doble nacionalidad, ¿sabe qué? Vamos a migración, a la investigación, ¿cómo fue que tuvieron ellos la ciudadanía? Eso tiene que investigarse. Se habrán preguntado por qué semejante declaración independiente de la inclinación política que puedan tener podría elegir abstenerse también y dejar de apoyar el socialismo en los Estados Unidos. ¿Okay? Como si no fuera suficiente, ahora tenemos a 2 personajes en Estados Unidos quienes se dan a la laboriosa tarea de fomentar el rechazo a la reelección de Donald Trump, con un único y extraño objetivo: apoyar la consolidación del Partido Demócrata en Estados Unidos. Con Biden. El cual ha sido un aliado fundamental del comunismo en América Latina, y en pero sobre todo en Venezuela, en donde han emigrado cientos de chavistas ladrones hacia Estados Unidos y con las fortunas robadas han comprado propiedades, negocios, empresas, en fin, lo que jamás hicieron en Venezuela. Exacto. De esta forma honesta ni legal, y lo que les tomaría una vida entera generar, pues ahora lo tienen asegurado en Estados Unidos, y no solo con el apoyo político del Partido Demócrata, sino con el apoyo financiero de esas fortunas robadas. Ahora pretenden conformar una fuerza política de peso dentro del territorio americano. Volvemos otra vez a las actividades antiestadounidenses que vienen desde afuera. Ahora sí vamos a atacar. No es Rusia, señores. Son los comunistas de Venezuela, son los comunistas de Cuba, los que están infiltrando desde hace los comunistas mexicanos, los comunistas hondureños, los círculos bolivarianos. Todas estas actividades tienen que ser investigadas por el Congreso. Yo continúo después de estos mensajes. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.atlantahealingcenter.com. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on americaswebradio.com. You're listening to America's Web Radio on the americasbroadcastnetwork.com. Thank you for listening. Bueno, continuamos con el tuiteazo que está buenísimo. Entonces dice, de forma honesta ni legal, pues ahora lo tienen asegurado en Estados Unidos, y no solo con el apoyo político del Partido Demócrata, sino con el apoyo financiero de esas fortunas robadas que ahora pretenden conformar una fuerza política de peso dentro del territorio
americano. Sí. Esta dupla de caballos de Troya la conforman Helen Villalonga y JJ Correa Villalonga, madre e hijos, ambos activistas políticos, quienes dirigen una ONG al sur de Florida llamada Amavex, Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, ubicada en Pembroke Pines. Juan Villalonga, ciudadano venezolano, deportado y devuelto a los Estados Unidos, no solo trabajó para la campaña de Mike Bloomberg, oponente de Trump, sino que también ha participado en la campaña para destituir a Donald Trump, la llamada Trump Removal Trial. Es importante destacar que tanto Carmen Jiménez como los Villalonga han trabajado sin descanso para lograr el TPS para los venezolanos. ¿Por qué insiste tanto con este tema? La razón es muy simple y se llama populismo barato. Quieren lograr la legalización de venezolanos en Estados Unidos para facilitarles el camino a que se conviertan en ciudadanos y así crear una masa de votantes en contra del Partido Republicano. Exacto. Como pueden ver, Helen Villalonga incluso ha viajado a Washington para reunirse con el Congreso. El colmo del descaro es que Helen Villalonga también es activista para la abolición de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a todo ciudadano de tener armas para defenderse. Sí, señor. Ese es el primer artículo que los grupos antirrepublicanos también quieren eliminar, aunque usted no lo crea. Otra de las actividades de este personaje ha sido en contra de las sanciones que Donald Trump ha aplicado a Venezuela, específicamente en relación a la suspensión de vuelos, alegando que la misma afecta a los venezolanos de a pie, cuando en realidad solo chavistas y testaferros son los que se han visto afectados por esta medida, ya que les han cortado la posibilidad de viajar a Miami cómodamente, hacer negocios y hasta hacer mercado, porque el ciudadano de a pie, no tiene ese chance. que está pelando bola en Venezuela, no puede tan siquiera pensar en el viaje. Exacto. El tema también aquí es que muchos de estos caballos de Troya en Estados Unidos han encontrado en las fulanas ONG un efectivo modus operandi, financiamientos y muy poca auditoría. Cientos de miles de dólares se mueven a través de estas organizaciones, sí, señor, las cuales solo conforman una gran pantalla para ocultar sus verdaderos objetivos, y es perpetuar el genocidio en Venezuela a cambio de dinero y favores políticos. Esto es algo que es inocultable. Solo nosotros, como ciudadanos, podemos hacer que estas cosas sean expuestas. Sí, señor, mira. ¿Ok? Y entonces nos reporta nuestro querido Alfredo Larte, le hace una pregunta a Lancaster Land. ¿Y de dónde salió la plata? Exactamente, la plata sale de nosotros, de los americanos, de los que pagan impuestos. Lo más triste de todo esto es que el americano de a pie de aquí no tiene idea. No tiene idea. Segundo, están homeless, están desamparados porque han perdido sus casas, han perdido sus trabajos, están durmiendo en las calles. Y estos venezolanos llegan de Venezuela porque ya saben el loophole, ya saben cómo se maneja, cómo se bate el cobre, y viven aquí en casas grandes, y viven aquí del dinero de nosotros. Mira, de los americanos, viviendo una vida ellos que haciéndose pantalla de que están haciendo algo por Venezuela, y es pura mentira, es solamente para ellos tener un sueldo y cobrarse un sueldo para poder vivir ellos muy cómodamente dentro de los Estados Unidos. A mí me pasaron un otro Twitter diciendo que hay muchas ONG de lo bonitas que están en Orlando. Ahí es donde están todas concentradas, en Orlando, en Miami, en Washington DC, en New York y en Houston. ¿Ok? Y que todos estos venezolanos que vienen de Venezuela son abogados, saben cómo, han aprendido cómo hacer el loophole, cómo aprovecharse de todo esto. Bueno, definitivamente. Espérate. Tú sabes que la persona que está al frente de Latinos for Biden, sí, también es una persona que tiene esa nacionalidad venezolana. Sí. Su nombre es Leopoldo Martínez Nucet. Okay. Pero a mí me llama mucho la atención lo siguiente: cuando tú vas a la Wikipedia y extraes la información de este señor, aparece como que el tipo estudió en Harvard, en Princeton, en puras universidades, lo que se llama Ivy League Universities. Son carísimas. Son universidades que cuestan un dineral para estudiar ahí.
¿de dónde salió ese dinero? Este individuo era ADECO en Venezuela en el año 2000 y después se hizo miembro de Primero Justicia. Pero cuando tú ves la relación de Primero Justicia, lo que es fundamentalmente, ¿qué es Primero Justicia? Y lo analizas desde el punto de vista político y filosófico. Primero Justicia es lo que se conoce como el socialismo democrático. Sí. Y el socialismo democrático es llegar al comunismo por medio de los votos. Por medio de los votos. Ya está. Entonces, estamos siendo víctimas y lamentablemente son gente que viene. Y te digo una cosa, todo esto lo propició los 8 años de Barack Obama. Sí, señor. Cuando Barack Obama le abre las puertas a Cuba, le está abriendo las puertas a todo el comunismo latinoamericano. Así fue. ¿Ok? No solamente que está en Cuba, es que está en Venezuela, que está en Bolivia, que está en Colombia, que está en Nicaragua, que está en todos los países. Mira, a mí me llegó una noticia de Washington, de que hay un grupo de bolivianos allá en Washington que están viendo cómo hacen para parar mi campaña. Porque ellos como bolivianos no quieren que yo llegue al Congreso. A ti te tienen miedo. Ellos no quieren que yo llegue al Congreso. No, los bolivianos que están allá en Washington y en Virginia. Sí, señora. ¿Ok? Ya está rodando mi nombre por los grupos bolivianos, los grupos cubanos. Mira, me llegó también otra noticia. La convención latina, la Hispanic Caucus, lo que llaman la convención hispana, que está compuesta con mexicanos y puertorriqueños y cubanos. Ya tienen mi nombre en sus manos. Y son republicanos. No, son republicanos y demócratas. Y ellos se han unido y están tramando en contra de mi candidatura. Es decir, que ellos se están poniendo en contacto con el señor Hank Johnson para facilitarle a él todas las cosas mías negativas para que él me las saque al final. Tú sabes, cuando estés cerca de... No, pero tú sabes. Un libro abierto, tú todo todo está publicado en el libro mío y en los blogs. Y en el blog. Exacto. ¿Cuál es el problema? Entonces, ellos no quieren que un venezolano, en este caso yo, que soy venezolano, con carácter independiente, que pienso sola, que yo no estoy influenciada por nadie, llegue a ninguno de esos puestos, porque es escalabrarles a ellos el negocio que tienen. ¿Tú crees que cada vez que Marco Rubio lleva a alguien a la Casa Blanca, tú crees que a él no le pagan para que los lleven a su campaña? Creo que ya se demostró que a Marco Rubio le pagaron una cantidad. Y anda calladito. Bueno, y antes de Marco Rubio ¿te acuerdas? ¿Tienes ahí la noticia sobre eso? No, eso no. ¿Te acuerdas aquellos representantes como David Weisselman Schul, aquel que perdió el puesto por la demócrata, un cubano, que también era representante? Carlos Curbelo. Todos ellos llevaban a los venezolanos allá a Washington. Sí. ¿Y que tú crees que ellos lo hacían gratis? Eso tenían que bajarse los venezolanos de la mula para que ellos pudieran llevar las propuestas de ley de la 47, yo no sé qué, de aquel año, del 2015, en donde anulaban las funciones de las cortes de inmigración en el caso de los venezolanos, y estaban anulando eso, para que los venezolanos se quedaran aquí. Impunidad absoluta. Exactamente, y por eso nunca pasó, pero lo engavetaron, pero el proceso de salir de allá a llegar a la casa, eso le costaría a los venezolanos mucho dinero. Ahora están promoviendo el TPS, eso tampoco va a pasar. El TPS solamente ocurre en dos y únicamente circunstancias, situaciones. Sí, señor. Que son un desastre natural. Exacto. Terremoto, tsunami, huracán, cualquier cosa de esas, que obliga a la gente a quedarse en los Estados Unidos. O bien una guerra civil. Y Venezuela no está pasando por ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Y que sean inmigrantes económicos es otra cosa. Muchos inmigran acá es por economía. Sí. Hay muchos países que están peor que Venezuela y ellos no le han dado ningún TPS. Ya el problema es, recuérdate que ya el problema es de mentalidad. Es mentalidad. Entonces, todas estas cosas que esta gente está haciendo con los representantes le dicen que sí. ¿Pero por qué? Porque ellos les cobran, ellos le tienen que dar unas donaciones a sus campañas. Claro. ¿Ok? Ahora, si me eligen a mí, yo llego a ser electa, yo voy a ser la voz para los que no tienen voz. Exacto. ¿Ok? Yo voy a ser la voz para aquel pueblo
no solamente de Venezuela. Este tipo de cosas se sepa en el Congreso. Exacto, este tipo de funciones de pantalla, de pretender ser una cosa y no lo es. Por eso es que es tan importante que se reactive. Hay que reactivar la Comisión de Actividades Antiestadounidenses. Definitivamente. O sea, de haber existido la comisión hace 20 años, ¿okay? Pero si tú te das cuenta, los círculos bolivarianos no estuvieran aquí. No hubiesen existido nunca. Pero si tú te das cuenta, quien elimina la Comisión de Actividades Antiamericanas, ¿quién es el que origina y firma para que anulen esa comisión? Joe Biden. Ok, durante el gobierno, eso fue en el 74. Sí. Durante el gobierno de Bill Clinton, Joe Biden firma para deshacerse de una ley que prohíbe a los musulmanes tener cargos políticos dentro de los Estados Unidos. Y eso ocurrió durante la administración Clinton. ¿Y quién firma allí? Joe Biden. Como senador ya. Como senador. Entonces, esto ha sido unos planes ejecutados como pasó en Venezuela, a distancia. O sea, van planeando a años ahead, tú sabes, al futuro. Claro que Venezuela no cae a largo plazo. Venezuela no cae en el chavismo simplemente de un día para otro. Esto fue planeado. Esto fue planeado. Se hubiese llamado chavismo, se hubiese llamado leopoldismo, como sea. El nombre no importa. Es tan simple como esto. El código de enjuiciamiento militar en Venezuela señalaba que a los responsables de cualquier intento de golpe de Estado se les tenía que someter a un juicio sumario y tenían 30 años de cárcel inmediatamente sin apelación en cuanto hubiese civiles involucrados muertos. El señor Chávez nunca fue juzgado. ¿Y quién fue la persona que era presidente de los estados de Venezuela, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El señor Carlos Andrés Pérez. Nunca se sometió a la ley tal como estaba escrita. Empezaron a jugar políticamente con eso, cuando lo que debieron haber hecho el 4 de febrero, el 5 de febrero ya tenía que haber un juicio sumario en contra de todos ellos. Y a otra cosa mariposa, se hubiese acabado el chavismo. Sí, pero por eso estoy diciendo que todo esto fue planeado, manejado y manipulado por el propio Fidel como lo Castro, están haciendo aquí en Estados Unidos. El propio Fidel Castro con el propio Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Porque Carlos Andrés Pérez se la pasaba en La Habana. Y se le escapaba a Carratú. Se le escapaba a Carratú. Ahora bien, lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Lo que está pasando en Estados Unidos aquí no es carambola. Todo esto ha sido planeado. Absolutamente. Planeado. El déjà vu que yo tengo ahorita es enorme. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en el sur de la Florida ganen los demócratas cuando el sur de la Florida supuestamente tiene que ser republicano? Es simple, es una cuenta muy simple. El 58% de los votantes que están en este momento en el condado de Miami-Dade son de origen cubano. Son americanos de origen cubano. Exacto. ¿Ok? Y en el condado de Miami-Dade solamente hay un 20% de los representantes, de los 5 representantes, 4 son demócratas. Y el presidente Trump perdió en Miami-Dade en el 2016 con el doble de votaciones en contra de Hillary Clinton. ¿Cómo me explican eso? No lo sé. Bueno, enseguida regresamos. Ya regresamos. This is David Donaldson with the Atlanta Healing Center, conveniently located in Lawrenceville, Georgia. At AHC, your success is our goal. Addiction recovery is about more than just not using. It's about becoming a whole person and addressing all aspects of your physical, psychological, and social needs. Please call us at 770-696-9862, or you can reach us on the web at www.atlantahealingcenter.com. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on americaswebradio.com. You're listening to America's Web Radio on the americasbroadcastnetwork.com. Thank you for listening.
y estamos en la última parte de Hablemos Venezolanos, y esto se ha puesto candente, ¿ah? Oh, sí. Esto se ha puesto caliente. Sí, porque señora. miren, señores, al salir yo electa, yo voy a empezar a promover lo que es traer otra vez la Comisión de Actividades Antiamericanas al Congreso. Mira, ahí van a caer un mollejero de gente, incluyendo a ciertos representantes como Ilhan Omar, como AOC, como Rashida Tlaib, como Ayanna Pressley, todos esos, los Castros, los hermanitos Castro que están en Texas, todas esas personas que están promoviendo la derogación de las enmiendas, la derogación dicen que la Constitución está muy vieja, tienen un sentimiento antiamericano, odian a este país. Entonces, al ser promovida, país es libre, se pueden ir a otro lado. ¿Quieren un país con Sharia law? Hay más de 50 países con Sharia law. Váyanse para allá. ¿Quieren comunismo? Hay más de 120 países con comunismo. El problema fundamental aquí es que no se ha definido qué es realmente el Islam. El Islam tiene que definirse, y yo creo que una de las cosas que va a definir eso son los que se llaman las no zonas de ida. ¿Cómo se llama? Los no-go zones. Exactamente. Okay. Sí, porque ellos están prohibiendo que los americanos pasen por allí. Ellos están imponiendo la ley Sharia. Y va a venir un momento en que eso se va... Y eso va a tener que ser llevado a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia... ¿Qué es el Islam? ¿Es una nacionalidad o es una religión? El Islam es una filosofía política con matices religiosos que tiene su propia nacionalidad. Porque aquí en Estados Unidos existe un grupo que se llama la Nación del Islam. Perdón. Disculpa. Desde que llegaste de China, hasta que no... Ay, coño la mamá. Yo no he llegado a China, yo no he ido ni siquiera a Wuhan. Entonces, ¿qué pasa con el Islam? El Islam es filosofía, política y matices de religión combinado para el control de la población. ¿Ok? Tenemos que entender una cosa. El Islam nace de una persona que se llama Mahoma. Y Mahoma era seguidor del nestorianismo. Nestorianismo era lo que se llamaba en aquellos tiempos el grupo que fue sacado de la iglesia por herejes, porque ellos no creían en la parte de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y eso es lo que creen los islámicos. Los islámicos no creen que Jesucristo es hijo de Dios, que niegan la divinidad de Dios, de Jesucristo. No reconocen al Espíritu Santo. O sea, es lo opuesto a lo que es el cristianismo. Pero también es opuesto al judaísmo. Porque ellos dicen que los judíos no son el pueblo escogido, que ellos son el pueblo escogido. Y, o sea, hay una serie de cosas allí que van envueltas. El asunto es que cuando Mahoma, ¿no? Sale con esta idea de que se le reveló el ángel y que le reveló esto y aquello. Él estaba siguiendo las mismas filosofías de la herejía de ese tiempo. Y cuando los primeros 20, 30 años no vio resultado de su pacífica forma de proclamar su evangelio, ¿no? Entonces se decidió irse a las armas y someter a las personas. O crees o te mato. Ahora, yo pienso que la Iglesia Católica tuvo mucha culpa en perdonar a esa gente. Porque el problema con los islámicos es que ellos son bien manipuladores, muy manipuladores. Ellos sí reconocen la verdadera influencia de María como mamá de Jesús. Y por ahí fue donde se metieron a los católicos dentro del bolsillo. Y por eso es que ellos son hoy en día una religión grande. Pero si no hubiese sido porque los musulmanes hubiesen sacado la parte, ¿qué creen ustedes de María? Y no hubiesen dicho, bueno, ella es la madre de Jesús, es una mujer esto y aquello. Yo creo que los católicos se los hubiesen acabado esa religión en la península, ¿ok? Con ese tiempo estaban los musulmanes, ¿cómo que es? Expandiéndose. Es una religión, filosofía, sistema político para controlar a las masas, porque ellos creen que el gobierno les tiene que solucionar sus problemas. Lo podemos ver en el Imperio Otomano, lo podemos ver ahorita en Arabia Saudita. El rey es el que decide. El rey, ¿ok? Las mujeres no trabajan, el dinero asignado mensualmente a las familias y ellos no trabajan.
con lo del petróleo. ¿Ok? Entonces, cuando ellos llegan acá a los Estados Unidos vienen con la misma mentalidad. Toda esa gente que trajeron de Siria, un hombre se trae sus 4 esposas. Sí, porque tienen 4 esposas y cada esposa tiene 4 o 5 hijos. Entonces, los Estados Unidos están manteniendo a un hombre con 4 esposas y 5 hijos cada uno. Estamos hablando de 4 por 5, 25 personas le estamos manteniendo. Y le estamos dando a cada familia, le estamos dando casa, les estamos dando Medicaid, les estamos dando food stamp, les estamos dando cash, les estamos dando... ¿Y los suegros y suegras no cuentan? ¿Ah? ¿Los suegros y suegras no cuentan? No sé, todavía no he llegado a esa parte, tengo que averiguar un poco más de eso. Pero tenemos la situación es que los americanos están siendo descuidados, están en las calles de ¿cómo se llama? De homeless, de desamparados. Están matando a los niños en el útero porque ven que no pueden mantener esos niños, los convence de que tienen que matar a esos niños en aborto, pero entonces terminamos trayendo a gente de otros países, con otros hijos, y estamos criando a esos muchachos aquí. O sea, estamos siendo lumbrera. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Y oscuridad de la casa. Okay, pero mi pregunta es, la persona que abraza el Islam, ¿está renunciando entonces a su nacionalidad de origen, sí o no? Claro que sí, porque esa persona, su prioridad es Alá y el Corán. Y ellos creen que el Corán y la Sharia Law, que es la ley Sharia que emana del Corán, es superior a cualquier ley humana. Y superpasa, o sea, superpasa. Superpasa a cualquier constitución de cualquier país del mundo. Por eso ellos tienen esa cuestión, ellos se reúnen en un grupito, o sea, ellos hacen sus comunas, vamos a hablarlo claro. Y ahí ponen su propia, y ahí ejercen ellos sus leyes de Sharia. Ahí es donde se entregan las niñas de 9, 10 años casadas con un viejo de 40 años, de 50 años, y ahí hacen su vaina, todo escondidos en esa comuna. Porque esa es su parte de la Sharia Law. Entonces, la persona que abraza el Islam deja de ser ciudadano americano. Sí, porque esa persona le está dando superioridad al Corán y no a la Constitución de los Estados Unidos. Ellos van a seguir esto. Además, la ley Sharia reconoce que cuando una persona abraza el Islam puede ser miembro de cualquier reino o ahora tú te tienes que preguntar por qué, si hubo una crisis en Siria de una guerra, por qué los países islámicos no recibieron a esa gente en sus países, porque hay una agenda detrás de todo esto. La agenda es que esa gente sea movida de esa zona, que vienen con su religión, traspasadas a los Estados Unidos para empezar a cambiar los países del oeste, que viene siendo estados de Canadá hasta abajo, hasta la Patagonia, empezar a cambiar la forma de vida, la forma de pensamiento, la cultura. Tú ves ahora en Venezuela que casi todos los que están gobernando son Alzama. Por cierto, tú tienes otra noticia con respecto a uno de los individuos con nombre exótico. Adel El Sabayar. Ajá, ¿qué pasó con él? No sé, yo la noté aquí. El Sabayar acaba de ocurrir de que ha sido agregado a la lista de gente buscadas. ¿Por la DEA? Por la DEA. ¿Le pusieron 10 millones en la cabeza? Sí, señora. Ah, bueno, tenemos otro más con apellido criollo. Apellido criollo. Entonces, ¿qué pasa? El asunto con el Islam es que va a tener que suceder un caso aquí en Estados Unidos donde se tiene que definir esa situación. Hay que recuperar otra vez la ley que derogó Bill Clinton con respecto al islamismo, los islamistas que no puedan ocupar puestos en los Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando ellos llegan acá a los Estados Unidos o a Venezuela, ellos implantan sus propias comunas, ¿ok? Que es lo que llaman no-go zone. Eso son comunas, eso es una comuna. ¿Ok? Ellos tienen sus leyes, tienen su forma de dirigirse, de forma de gobernarse, y ellos no permiten que el gobierno de ese país interfiera en ellos. Ellos son como una nación separada dentro, pero van afectando y van expandiendo su... O sea, ellos quieren tener el mismo estatus que tienen los indígenas estadounidenses, la nación Delaware, por ejemplo. Sí, pero es que los indígenas no se interfieren en la vida de nosotros. No. Ellos sí interfieren en la vida de nosotros. Los musulmanes sí interfieren, porque el objetivo de los islamistas de estos países que no los recibieron y que no abrieron sus puertas para recibirlos, es que el Western Hemisphere, lo que llaman el hemisferio occidental,
se expanda el Islam a tal forma que todos estos países tengan presidentes islámicos. Lo podemos ver en El Salvador, el presidente es un islámico. El primer islámico presidente en América, en todo el continente, fue Barack Obama. Ya tenemos el presidente de Canadá, que es islámico también, el de El Salvador, tenemos el de Paraguay, tenemos el de Uruguay, tenemos a Evo Morales, que fue el presidente y se sabe que puede ser que se haya convertido al Islam. Ya está confirmado que Maduro se convirtió al Islam. ¿Sí me entiende? Claro. Entonces, el objetivo es expandirlo más porque ellos creen en que su redentor va a venir a descabezar a todos los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Pues nosotros, papá. Tú, yo, los cristianos, los católicos, los judíos, todos los budistas, los shintoístas, los animistas. Esos son, ellos tienen que deshacerse de todos ellos. Entonces sí, es un poder gubernamental. Es un poder gubernamental. Y ellos están utilizando a las feministas, están utilizando a los gays, están utilizando todos estos movimientos para desquebrajar. Ganar posiciones. Desquebrajar la sociedad. Ajá. No, señor. Primero ellos desquebrajan la sociedad. Descoñetan o ¿cómo se llama? Descalabran la familia. Descalabran el futuro de esa familia. A los muchachos los convierten en gays, qué sé yo. Ellos están detrás, los musulmanes aquí en Estados Unidos están detrás de los feministas, están detrás de los gays, porque ellos lo que quieren es destruir de la pedofilia, todo eso. Ellos están detrás de todos ellos apoyándolos económicamente, porque es la única manera de que ellos puedan conquistar Estados Unidos es destrozando la sociedad americana. Cuando ya todo esto esté destrozado moralmente, entonces ellos vienen y empiezan matando ¿a quién? A los amorales, a los gays, a las mujeres feministas, claro. Pero las feministas no se están dando cuenta que ya les están abriendo puertas a ellos. Correcto. ¿Por qué? Porque tanto los islamistas como los comunistas utilizan las mismas estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Desbaratar el cristianismo, desbaratar todo lo que es la base, crear el caos, crear el caos, ellos traer la solución que es la ley Sharia. Ahora lo interesante es ver quién sobrevivirá, el comunista o el islamista. Cuando haya el enfrentamiento entre ellos dos, ¿quién va a sobrevivir? Yo creo que el Islam, porque si te estás dando cuenta, Maduro ya se convirtió al Islam y él no creía en Dios ni nada, pero ya se convirtió al Islam. Bueno, ¿qué podemos decir que tú no sepas? Nos quedan 2 minutos, una cancioncita y ya nos vamos. No, cancioncita no va, tengo la garganta hecha pedazos, pero la situación es que es preocupante. Es preocupante. Además, el juramento que tú hiciste como ciudadana americana fue combatir los enemigos internos y externos de este país. Y muchos de ellos no están conscientes de eso. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.